Buenas tardes. Unas breves palabras para darles la bienvenida al Centro Cultural de España en Uruguay, en Montevideo. Estamos encantados de recibir aquí esta actividad, que no es la primera vez que se realiza aquí, organizada por la Asociación Gallega de Empresarios Gallegos en Uruguay. Pasaré la palabra al presidente Jorge Espósito. Antes quiero agradecer la presencia también de nuestra cónsul de Victoria Escola, que también les dará unas breves palabras. Y, por supuesto, a las participantes dejaremos que las presente la moderadora, Soledad Rodríguez. Muchísimas gracias y, por supuesto, siempre estarán bienvenidos a este tipo de actividades en las que se pone el valor, el emprendimiento y esa capacidad empresarial por parte del pueblo gallego en España y en este caso específicamente por parte de mujeres. Así que, sin más, paso la palabra al presidente. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Qué lindo ver esto así. Muchas gracias a la señora cónsul por acompañarnos. Muchas gracias, Isabel, nuestra consejera de Empleo, don Elvira, nuestra querida amiga, socia, expresidente de la Asociación de Empresarios Gallegos y delegado de la Junta de Galicia. Muchas gracias. Paula, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte. Para nosotros es muy importante todo este ejercicio. Gracias a Dios esto es ya un clásico. Estamos encantados de que se haga un homenaje a nuestras queridas mujeres. Todos tenemos nuestras mujeres referentes y es un momento lindo para disfrutar de estas historias que nos van a presentar hoy. Así que nada más agradecerles, le dejo a nuestra querida amiga la cónsul para que nos dirija unas palabras. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Gracias, presidente, y gracias, secretaria, por la invitación. Yo voy a seguir con las gracias, por agradecer a todos y gracias por estar nuevamente en este centro tan estupendo. Es una doble satisfacción estar en este centro y estar en este acto, que he querido estar, sinceramente, también para apoyarlo y para apoyar una cosa que creo que tiene, presidente, porque todo el año pasado no estabas en tu actual función. Tiene una cosa fundamental en todos los ámbitos, pero especialmente en lo que se refiere a las mujeres y al papel de las mujeres, que es la perseverancia. Como bien has dicho, esta no es la primera vez y, según me han dicho, desde luego no va a ser la última. Y otra cosa que creo muy importante de este acto es que no vamos a hablar sobre ellas, sino que vamos a hablar con ellas. Y nos van a contar sus experiencias personales. A ello se une, también lo has destacado, el hecho de que es un sector especialmente importante, el empresarial, donde todavía falta mucho la presencia de mujeres. Y no solo falta para las mujeres, falta para el sector, porque está claro que cuando más mujeres hay, los sectores son más fructíferos. Las mujeres, además, con las que vamos a hablar esta tarde, a una de ellas tengo el placer de ya conocerla. Me la presentó una querida amiga que está hoy aquí, la delegada de la Junta de Galicia. Tenía que estar en Empresarios Gallegos, la delegada de la Junta de Galicia. Y Carmen abrió camino. Abrió camino en los dos sentidos. Abrió camino como mujer en un mundo que efectivamente no había ni un solo hombre conduciendo autobuses en Montevideo, y abrió, creo que muy bien, además, literalmente camino, y hoy la tenemos como fiscal todavía en esa gran empresa. Y las otras también han abierto camino, por lo que he visto en sus currículums. En definitiva, muchas gracias nuevamente por la invitación, mucho ánimo para que, no sé si estaré o no, pero para que el año que viene sigamos falando con ellas. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ahora que estamos todos ubicados, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición de Falando con Ellas. Como bien decía la cónsul, no es nuestra primera edición, es la tercera. Y es una actividad organizada por la Asociación de Empresarios Gallegos, pero que la hacemos posible entre muchos. Así que desde ya muchas gracias al Centro Cultural España por recibirnos en su casa.
Muchas gracias al presidente de la asociación, Jorge Espósito, por volver a confiar en esta actividad, a todas las autoridades presentes, por supuesto a todos los asistentes, que son a quien va dirigido en buena medida esta actividad, y a estas 3 mujeres espectaculares que vamos a escuchar sus historias, que como bien decía la cónsul, abrieron camino de distintos lugares. ¿Por qué Falando con Ellas? Les voy a robar unos minutos para comentar algunas cosas. Es una actividad organizada en el mes de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de poner en valor, visibilizar la historia de mujeres vinculadas a EBU, de alguna o de otra manera. Es un encuentro, una oportunidad para conocernos desde un lugar mucho más cercano y de la historia de vida de cada una. Y también es un momento para compartir y disfrutar, y esperamos que así sea, algo ameno para todos. Este panel de hoy promete historias muy interesantes de superación y creo que mucha emoción. Así que preparen los pañuelos, ya les vamos diciendo. Otra cosa que hemos incluido en esta oportunidad es la muestra de fotografía que se estaba proyectando antes de que tomáramos lugar y va a seguir luego del corte, porque hoy tenemos 3 mujeres para destacar, 3 invitadas, pero en realidad este es un homenaje a muchas más mujeres de la asociación que también tienen un rol y han apuntalado a la familia gallega y sus emprendimientos, cada una desde su lugar, y eso es lo que queríamos reflejar en esta muestra. Espero que la hayan disfrutado. Bueno. ¿Esto qué es parte del suspenso? Sí. Vieron que hay algunas muy tímidas, yo les adelanto. Para comenzar, yo les voy a hacer una breve introducción de cada una de las panelistas antes de empezar en las preguntas. Así que les pido unos minutitos más y después arrancamos con eso. Para preparar esta actividad nosotros intercambiamos mucho sobre la vida porque teníamos una sola hora, una hora nada más con ustedes, para contar toda la trayectoria y todo lo que significa esto para su familia. Imposible. Entonces intentamos transmitir lo principal. Y ustedes dirán, ¿qué tiene en común una actriz, una conductora de ómnibus y una licenciada en comunicación que trabaja con propósito? Esas son nuestras invitadas y lo van a descubrir al transcurso de esta entrevista. Hoy nos acompañan Carmen Couselo, María Noel Ríos e Ibeliz Reinaldo. Voy a empezar por presentar a María del Carmen Couselo Varela. No voy a decir todos tus apellidos, María del Carmen. Omnibusera de familia, como ella misma se define, hija única de padres gallegos, nace en Uruguay en el año 1953. 59. Le regalé, ya le agregué años, ya empezamos. ¿Saben lo que pasó en el 53? En realidad se conocen los padres. Y yo estuve tan compenetrada en la historia de esos padres que ella dice solterones, así lo describió ella, pero encuentran el amor a esa altura, que me quedé con ese año. Disculpas Carmen por el error. Igual pareces del 70, no te preocupes. Gracias. Nace en Uruguay en el año 1959. Al momento de alta del sanatorio, su padre va a buscarla a ella y a su madre en un ómnibus de Cuxa, la línea 346. Desde ese día... No me deja presentar. No me deja. Téngame paciencia. Desde ese día, sí, porque muy bien me explicó, el mismo coche usa muchas líneas, ¿no? Pero yo estoy aprendiendo de Cuxa, téngame paciencia. Desde ese día el ómnibus y Cuxa serían parte de cada una de sus historias, familia y etapa de vida. Conoce a su amor también en un ómnibus y con él se casa. Tienen 2 hijos que hoy son la tercera generación trabajando en Cuxa. Tiene también 3 nietos y define a la mujer gallega como alguien siempre apuntalando a la empresa familiar. Y Ibeliz, voy a saltar por acá. Un aplauso para dar la bienvenida a Carmen. A ver si me porto mejor, Ibe. La segunda panelista, Ibeliz Reinaldo, ella dice que es gallega por su abuela Lidia, a la que recuerda llamando a la familia Galicia todos los domingos, costumbre que intenta mantener. De formación licenciada en comunicación, organizadora de eventos, con la convicción de trabajar con propósito y en temas de diversidad. Para Ibeliz, uno emprende para atravesar un dolor y así crea las ferias sin gluten del Uruguay y Talento Senior Uruguay, inspirados tanto en su familia como en sus propias vivencias. Bienvenida, Ibe. La tercera panelista, está en el medio hoy, María Noel Ríos, actriz, docente de teatro y danza y empresaria.
hija de Antonio Ríos, al que define como el gallego de la familia, quien fue además presidente de esta asociación. A los 11 años, María Noel viajó a Santiago de Compostela y dice que ahí entendió todo. Desde ese momento supo que ya era bien gallega. Su vida laboral transcurrió entre los escenarios y las empresas familiares. Hoy es socia de Alquimia, la estación que todos conocemos ubicada frente al aeropuerto, y de ahí nos va a contar muchos desafíos. Bienvenida, María Noel. Vamos a empezar con una pregunta breve para las tres. Para comenzar, les voy a pedir que se presenten brevemente, muy breve para empezar, la formación, actualmente a qué se dedican, y unas pocas palabritas de que nos cuenten cómo es la mujer gallega. Carmen, vos que ya quisiste hablar, mostrar. ¿Y esto cómo sale? ¿Así? ¿Y ya funciona? Sí. A ver, repetime la pregunta. Brevemente la formación, lo que haces actualmente, que ya te adelantaron un poco, y unas palabritas sobre cómo es la mujer gallega. Bueno, yo estudié Administración de Empresas, actualmente integro la Comisión Fiscal del Directorio de CUTSA, y como veo la mujer gallega muy trabajadora y siempre desde el anonimato, desde hace muchísimos años, siempre fue el puntal de una familia. O sea, desde el siglo pasado, ¿no? Siempre fue el puntal anónimamente. Muchas gracias. María Noel. Bueno, yo me formé como actriz en la carrera del actor profesional en IAM, un instituto de actuación acá en Montevideo. Actualmente soy docente, trabajo con niños y adolescentes en colegios y bueno, como bien me presentaste, también estoy en una empresa familiar, en Alquimia, es una estación ANCAP allá frente a Zona América. Y bueno, debido al fallecimiento de mi papá, trato como de insertarme un poquito ahí y empezar a aprender un poco de todo ese mundo, que es lo que estoy haciendo actualmente. Y bueno, y hago teatro independiente con colegas, etcétera. ¿Y la mujer gallega? Ay, la mujer gallega, ¿Cómo perdón, es? lo más importante de todo. Estoy un poco nerviosa. Todo. La mujer gallega tengo como referencia a mi abuela, que si bien no la conocí, mi papá hablaba mucho de ella, y bueno, lo que nombraste de la mujer fuerte, y siempre escuché como muy de acompañar, ¿no? Como muy de estar ahí, como muy presente. Así que eso creo que es lo que me quedó grabado. Muchas gracias, María Noel. ¿Y B? Bueno, bastante bien, estuviste en la descripción. Bueno. La edad también, no sé si la dijiste, pero No. Actualmente tengo 2 emprendimientos que están vinculados a la diversidad y la inclusión y la convivencia, que son la Feria Sin Gluten de Uruguay y Talento Senior Uruguay, que es una consultora de empleabilidad para más 45. Además, trabajo haciendo eventos, algunos de telecomunicaciones, y en realidad todo lo que tiene que ver con hacer que las cosas pasen, me parece que está bueno haciendo eventos como esto, ¿no? De alguna manera es la posibilidad de juntarnos hoy a través de un evento, ¿no? Entonces, desde ahí es que me mueve algunas cositas y otras más. ¿Y la mujer gallega? ¿Cómo la escribís? mujer gallega, bueno, un poco también eso que decía Carmen y un poco lo que, como me presentaste la referencia de mi abuela, era eso, ¿no? Como siempre estaba, como de alguna manera era cómo me conectaba a mí de acá para allá, ¿no? Ya se me traba la voz, se van a entender. Gracias, sí, vamos a seguir, tranquila. Muchas gracias. Vamos a empezar con Carmen. Pasamos el micro. Carmen, fuiste la primer conductora cobradora del transporte público de Montevideo, como bien me especificaste. Contanos, ¿cómo fue ese primer día de trabajo? ¿Qué sentiste? Bueno, antes del primer día hubo una previa, ¿no? Me tuve que formar para trabajar en el transporte público. Pero el primer día fue un caos porque yo pensaba que me iba a desenvolver sola, bárbaro, porque antes había estado con un instructor, primero había sido guarda y bueno, el manejo del dinero para mí estaba sobrado. Y ese día, en aquel momento, estamos hablando de hace 25 años atrás, ¿no? 1999. El boleto se pagaba todo con plata, no había tarjeta. Entonces la gente subía y te daba la plata arrollada, vos ponías la mano, te daba plata arrollada y tenías que cerrar la puerta, los espejos, manejar, y con la plata, ¿qué hacías? Entonces, bueno, llegó un momento que ya en los bolsillos no me entraba, tenía todo el bolsillo.
puse el balde y empecé a tirar para el balde la plata. A todo esto llegué súper atrasada porque en el ómnibus tenemos que cumplir determinadas etapas. O sea, en tal punto hay que estar de, no sé, 17:27, ¿no? Al otro punto hay que llegar 18:05. Y nada, cuando llegué al destino, venía empujándome el coche de atrás que estaba a 12 minutos y me decía, ¿qué te pasó? Y no sé, no, se me fue el tiempo. Carmen, ¿y cómo llegaste a ese rol? Contanos un poco esa historia. ¿Quién te propone? ¿Cómo surge la idea? Bueno, como bien me presentaste, vengo de familia omnibusera, o sea, yo me crié arriba del ómnibus y bueno, en un momento dado, por aquella época, en los servicios de emergencia, muchas veces un socio que teníamos en un coche no tenía guarda, porque en aquel momento todos los coches tenían guarda, hoy ya todos son micreros. Y me decía, ¿por qué no venís a trabajar con nosotros, aunque sea los días que tenemos que hacer servicio de emergencia? Y bueno, dije, sí, yo voy. Habían empezado las primeras guardas, yo fui la número 7. Dije, sí, yo me animo, yo voy. Bueno, hice las prácticas, hice la solicitud y trabajaba los días de emergencia. Y luego un guarda que había efectivo, o sea, que trabajaba todos los días en ese coche, sale de licencia. Entonces digo, sí, yo hago la licencia, son 20 días, no pasa nada. Y estando guarda de licencia, se fractura una pierna y eso le llevó meses. Y yo me quedé trabajando de mañana en el ómnibus y de tarde en otra empresa que era donde yo trabajaba medio horario. Y bueno, llegó un momento que era demasiado, ¿no? O sea, me iba de mi casa a las 3 y pico de la mañana y volvía a las 7:30, 8 de la noche. Y mi esposo fue el que empezó a decir, ¿por qué no pasás de conductora, que te va a gustar? Y yo le decía, no, si a mí me encanta. Yo hacía reuniones ahí, ¿vieron los asientos de los bobos? Bueno, ahora no hay asiento de los bobos, pero antes había, ¿no? Y yo hacía reuniones, conversaba, y el chofer tenía que manejar, yo la pasaba bárbaro. Entonces yo decía, ¿para qué me voy a complicar con el horario, que esto, que lo otro? Bueno. Los asientos enfrentados para el resto del público. Para la juventud, los asientos enfrentados. Y bueno, él insistió y yo tenía libreta profesional, pero para taxi y remis, no tenía para ómnibus. Y bueno, al final hice el trámite, fui a la intendencia, me llevó mi esposo en el ómnibus que él trabajaba a dar la prueba y bueno, aprobé, el instructor ni me miró cómo manejaba, o sea, no quiere decir que aprobé porque manejara bien, porque él solo le interesaba, y tenés posibilidades, y en CUSA te van a aceptar entre tanto hombre, y vas a manejar, y que no sé qué, y me dio una vueltita y me dio aprobado, así que no es que manejara muy bien. Bueno, y agarré y pedí eventual, ir para probar, ir eventualmente. Y fui y me encantó. Y además, claro, al tercer día estaba la prensa oral, escrita, me llamaban de las radios, pero después me entró el chucho, porque yo dije, toda esta exposición, y llego a tener un choque, ahí sí que voy a salir en las primeras planas. Gracias a Dios eso no pasó, pero bueno, esa fue mi historia. Y ahí estuve 20 años, 10 años en los recorridos diferenciales, que son de 8, de 10, de 11, y 10 años en los interdepartamentales. ¿Cómo fueron las reacciones del entorno con eso? Vos decías de los clientes que subían, sí, de los otros choferes. Sí, bueno, el pasaje se sorprendía, subía y decía, ¡ay, una mujer! ¡Ay, qué lindo! Y cuando paraba en la parada para subir gente, la gente que igual no iba a viajar, decía, una mujer, y se codeaban, ¿no? Una mujer era el bicho raro, ¿no? Pero bueno, y también por Camino Maldonado me cruzaba con muchos camiones y de repente los camiones estábamos enfrentados en un semáforo y los camioneros bajaban los lentes de sol como diciendo, es una mujer. Y bueno, tengo una anécdota muy, muy graciosa, que a los pocos días de empezar, mi esposo también trabajaba en el ómnibus y él trabajaba en los interdepartamentales y estaba en una terminal y llegó un compañero de ellos y le dice, no saben lo que acabo de ver,
una mujer manejando. Y mi esposo se reía, dice, no te rías, yo me paré al lado de ella y tenía pelo largo, pero no era un hombre de pelo largo, era una mujer. Y mi esposo dice, sí, ya sé que es mi señora. Por mucho tiempo fuiste la única mujer en este rol. Hoy ya se han sumado muchas más, ¿no? Sí, hoy son casi 600 mujeres. Sí. Abriste camino para 600, Sí. entonces, Carmen. Muy bien. Y hoy además es un día de estreno, ¿verdad? Hoy es un día de estreno, hoy es un día muy emotivo. Tora en el 2008 pasó a ser otro Mercedes-Benz y hoy me entregaron el eléctrico. Así que hoy, además, el viejo 878 de coche interno, ¿no? De número interno. Aprendí. Fue reciclado y está conservado en honor a mí, en Kutza. Y bueno, y hoy teníamos los 3 coches. Carmen, cuando hablábamos de esto yo te decía, bueno, además de la sorpresa, cómo habían sido de tus colegas y demás, y siempre has tenido mucho apoyo desde la familia, de tu padre, Sí, de sí. tu esposo, responsable de la conductora, que Sí. está en nuestro público. Sí, sí, para mis padres fue un orgullo, o sea, yo soy hija única y a mi padre, o sea, como todo, yo creo que le hubiera gustado un varón cuando mi mamá estaba embarazada, me imagino. Nunca me lo dijeron, pero bueno, nació la nena y tenían locura conmigo, cualquiera de los dos. Y que la nena siguiera la profesión de papá, más contento. O sea, nunca cuestionaron de que por ser la nena, que no, le pareció fantástico. Y después también nos contabas de repente los otros conductores que trabajaban con tu padre, con la familia, que también sentías como una especie de cuidado y no de cuestionamiento del Claro, rol. porque la gente grande de aquella época me conocían desde niña. Entonces, no era que yo llegué a Kutza y caí como en un paracaídas y, voy a ser conductora cobradora. Para mí fue algo natural que después me di cuenta que, en el lío que me metí, ¿no? Porque podía haber tenido un accidente, podía haber tenido una complicación. Y sin embargo, toda la gente que me conocía de toda la vida, desde niña, de acompañar a mi padre y de todo eso, y después con mi esposo, no, era Carmencita para acá, Carmencita para allá. Muchas gracias, Carmen. Y como reflexión del camino de Carmen, ¿no? Que sin duda abrió camino, las mismas palabras que yo había usado para describir la historia de Carmen, qué importante es generar las condiciones adecuadas, ¿no? Carmen también llega ahí porque mucha gente creyó en ella y crearon las condiciones para que eso pudiera pasar y ella la tomó. Y ahí quiero hacer hincapié en lo de la mujer gallega, ¿no? Uh-huh. O sea, en el rubro del transporte, la mujer estaba siempre ayudando al marido con el ómnibus. O sea, los ómnibus en aquella época o guardaban en la casa del propietario o guardaban en la calle, en la puerta, ¿no? Era un Montevideo distinto al del día de hoy, ¿no? Y el ómnibus llegaba y había que repararlo, que lo reparaba el mismo propietario. Y la mujer era la que se encargaba, los destinos, algunos, la gente más grande, se acuerdan que son de tela. Bueno, cuando había un destino nuevo, le daban el pedazo y lo desarmaban y la mujer lo cosía. Después los coches tenían pantazote y eran de Dunlopillo y las mujeres eran las que se encargaban de reparar todo eso, de lavarlo por dentro. Yo lo barría, juntaba las moneditas del piso. O sea, y eso no se veía, sin embargo, la mujer gallega, todas las gallegas, estaban siempre atrás de esos maridos que salían a trabajar y trabajaban en aquel entonces 10, 12, 14 horas y ellas le alcanzaban la comida calentita a una pasada. O sea que la mujer gallega era muy importante en eso y eran todas gallegas o españolas. Gracias, Carmen, por traer esto, que era lo que queríamos visibilizar en esta tercera edición, que era esas caras que no vemos, ese otro trabajo y de parte de la mujer gallega. Muchas gracias. Ibe, le pasamos. Ibe, hoy llevas adelante 2 iniciativas. Sos coorganizadora de la Feria Sin Gluten del Uruguay, cofundadora de Talento Senior Uruguay. ¿Qué es para vos emprender con propósito?
lo que te mueve, ¿no? O sea, para mí hacer Más las cerca. cosas tiene que ver con lo que el corazón te pide, ¿no? Y gracias a estas conversaciones que tuvimos previas, empecé como a atar más hilos que no había prestado atención, cómo la fuerza de la migración tenía que ver conmigo y cómo la parte de que siempre sentí en mi abuela o mi padre o primos y demás, no soy de aquí ni soy de allá. Entonces, parte de generar esos espacios también tiene que ver con que todos somos de acá, ¿no? Estar como en este presente de decir, bueno, es parte de lo que somos y donde estemos, somos lo que somos. Entonces, sacar esa fuerza del emprender tiene que ver con esa curiosidad de ser. Y bueno, y desde ahí que empezamos empecé como a tomar esa conciencia, ¿no? Y para mí siempre fue muy importante generar esos espacios, ¿no? Por sobre todo cuando empecé con la Feria Sin Gluten, que mi hija fue diagnosticada con 3 años y medio, hace 17 años, o sea que no había nada. Era la galleta de arroz con un poquito de salsa de tomate y mozzarella y dulce de leche para la torta. Entonces, a partir de ahí, sentir que era necesario generar algo que tuviera que ver con resolver esa situación, ¿no? Como que de ese problema, de ese dolor que había pasado, que estaba pasando, poder hacer algo bueno, no solo para mi hija, sino para todos los que venían, ¿no? Y esa Sí. primera edición que nos contabas, ¿cómo fue? La verdad fue como, bueno, nos asociamos con otra chica que también es celíaca, porque cuando diagnosticamos a mi hija también fui diagnosticada yo, y íbamos al supermercado a mirar etiqueta por etiqueta, buscamos a las empresas, llamamos una por una, y era que, bueno, las empresas tenían que confiar en 2 locas celíacas, porque otra cosa no era. Y a partir de ahí, bueno, formamos 16 empresas. Pudimos tener, que era un montón en ese momento, y llegaba la gente, venía la gente de Jung, la gente de Durazno, la gente de Tacuarembó, se llevaban cajas de cervezas, por ejemplo, que había una marca que tenía cajas de cerveza sin gluten, helados, o papitas chips, hamburguesas, había un montón de cosas que no podían vivirlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí decís, bueno, qué importante, ¿no? Porque lo social, trabajar otra vez sobre la inclusión y el estar cómodo donde estamos. Eso también, eso de aquí y de allá, ¿no? ¿Dónde enganchamos esa relación? Y para mí fue súper importante. ¿Y hoy cuántas empresas están unidas? ¿Cómo es esa red del día de hoy? Tenemos diagnosticadas más de 200 empresas, de hecho, entre elaboradores, emprendedores, importadores. Tenemos un radar en los eventos de 50, 53 empresas que participan, que eso es un montón. Y a veces uno no se da cuenta de ese valor, ¿no? Y a veces hemos visto crecer en estos 8 años a chiquitos que venían, ¿y este lado puedo? Y sí, podés, mi amor. Y esto puedo, y sí, ¿no? Y todavía hablamos de eso y nos erizamos porque capaz que otro no lo entiende, pero cuando uno lo vive, dice, sí, tenemos que hacer esto, ¿no? Y cada año es como decir, bueno, es un dolor de cabeza, no sé si lo hacemos otra vez. Y después es eso de decir, bueno, sí, lo tenemos que hacer, porque es algo que otros también lo necesitan y hay que animarse. Como no era suficiente, tiene un segundo emprendimiento y ve que es Talento Senior. Y ve, ¿consideras que vas emprendiendo con tu propia historia de vida? Sí, es un poco esto de hilar, ¿no? Y bueno, lo mismo pasó con eso, ¿no? Uno después que cumple 40, ¿qué pasa con lo laboral, ¿no? Que muchas empresas empiezan a descartar cuando en realidad nos quedan más de 20 años por trabajar y por rendir y por hacer cosas. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar también sobre dar esos espacios y poder resaltar lo que es el valor del talento, más 45, y los beneficios que tenemos y las posibilidades que tenemos de seguir haciendo cosas relacionado con buscar equipos que sean diversos, equipos que también
podamos trabajar con los más jóvenes, porque es retroalimentarnos, ¿no? Darle el valor también a lo que es la intergeneracionalidad y bueno, y seguir, es eso, ¿no? Es seguir generando cosas, es poder hacer estas instancias, poder compartir, poder dar espacios de conversación para que el otro te vea. Y bueno, son como, es eso, ¿no? Es buscarle la forma para que todos estemos en donde nos gusta estar o donde nos es más cómodo, no es la palabra capaz, es donde nos sentimos más identificados. Y eso, y aliarnos y poder generar esto, que me parece súper, súper lindo. Y ya agradezco. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. En definitiva es trabajar en la diversidad de distintos lugares, ¿no? En la diversidad de género, la diversidad alimentaria, la diversidad de edad. Es un poco por ahí. Muchas gracias. Un aplauso también para ella. María Noel, te tocó. Noni, ¿cómo te llaman? Tu vocación está en la actuación, pero a lo largo de los años fuiste conjugando tu carrera artística con las empresas familiares, como nos venías contando. Con 21 años, el padre Noni la llamó porque necesitaba que volviera a la empresa familiar. No dudó un minuto, dejó sus vacaciones en Rocha y se vino a Montevideo para trabajar en la empresa de transporte que hoy lidera María José, otra de nuestras socias y directivas. Y ahí pasaron 9 años. ¿Cómo surge la idea de ser actriz en una familia gallega donde el planteo era la cultura del esfuerzo y rebuscarse la vida? Como decía tu padre, ¿cómo fue recibido? No, fue muy bien recibido, esa es la realidad. Mi familia siempre me impulsó a perseguir lo que yo quería hacer y nunca me exigieron una carrera universitaria, pero bueno, con un papá empresario y como muy metido también en eso, lógicamente de alguna forma muy sutil quieren que estés, pero porque confían, ¿no? Un padre si no confía en sus hijos. Así que en realidad se lo agradezco porque fue por una situación puntual. Mi papá se separa de su socio, yo tenía 21 años, estaba de vacaciones y mi mamá me llamó por teléfono y me dijo, tu padre te necesita. Y agarré mis cositas, me subí a mi auto y volví a Montevideo y me quedé 9 años trabajando con él. Y bueno, conjugando siempre un poco el teatro y mis clases, yo ahí ya era docente. Con la empresa familiar, era una realidad que el área artística acá en Uruguay es un área donde la peleamos mucho, donde falta mucho desarrollo, donde hay mucho desconocimiento también, está ese miedo de nuestras familias de teatro y qué más, ese era como el speech un poco en casa de teatro y qué más, y cuando todos esos más se fueron anulando porque no había otros más, fue bueno, entonces ponete a laburar. Y se lo agradezco porque el multirrubro me abrió muchos caminos, estoy orgullosa del camino que hice y que también tuvo que ver con mi papá, sí, que era un gallego de mucho esfuerzo, que emprendía todo el tiempo. Así que bueno, fue un desafío, siendo muy joven, queriéndome independizar, era importante para mí también la independencia. Entonces, ahora que lo veo así a distancia, de que me fui, vine como de las empresas familiares, me parece que eso, que abrirme a otros caminos más allá del arte, para mí fue fundamental. Creo que tengo ese bichito que en algún lado en mis genes también estaba, que yo siempre se lo traslado como a mi hermana, que creo que es la empresaria de la familia, pero bueno, creo que hay algo en mí también. Y bueno, de acompañar al viejo, eso era como lo más importante. Si papá necesitaba que esté y mamá me lo pedía, yo iba a estar ahí. Así que esa es la realidad también. Muy bien, muy bien. ¿Por qué actriz? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, mi mamá es una cinéfila de toda la vida, siempre miré muchas películas con ella, era una cuestión de tener muchos VHS en mi casa, porque parezco joven, pero soy de la época del VHS. Y lo que siempre me fascinó de eso fue la idea de interpretar otras personas. Es medio loco, suena medio esquizofrénico en algún punto, pero bueno, esa idea de construir personajes, de habitar otros seres, siempre me pareció maravilloso. Me fascina el cine, pero descubrí el teatro también estudiando actuación y es un arte vivo que también me parece maravilloso, muy vertiginoso.
pero que es como muy mágico. Todos acá en algún momento habrán ido al teatro y bueno, y lo que sucede ahí con el público, el trabajo con el elenco. Y acá en Uruguay que la peleamos mucho porque todo lo hacemos nosotros. Nosotros conseguimos el vestuario, nosotros conseguimos la escenografía. Bueno, la Asociación de Empresarios de Gallegos del Uruguay me ha apoyado en muchos proyectos artísticos, eso no sé si te lo dije, Sole, pero No, hay pero varios acá que han colaborado con proyectos, que ahí salí a golpear puertas y bueno, la verdad que han estado. Y me fui por las ramas, no sé, perdón. Perfecto, estamos en las ramas de cómo llegaste. ¿Por qué había elegido la oficio de actuación? Bueno, eso que conté un poco, y porque la actuación para mí genera juicio crítico en el espectador, y eso me parece muy interesante, invitar a pensar. Yo creo que el arte debería invitar a pensar, más que bajar línea, soy más partidaria de eso, de generar juicio crítico, y bueno, si el espectador se lleva algo, ya el trabajo está cumplido. Esperamos lo mismo hoy, ¿verdad? Generar juicio crítico. Hoy sos socia de Alquimia, ¿verdad? Como te presentábamos. ¿Cómo fue ese primer día de trabajo en este nuevo rol? Porque, como te decía, fuiste conjugando, ¿no? Como te presentábamos, la vida entre las tablas y la empresa familiar, yendo, viniendo unos cuantos años, y hoy elegiste un poco del legado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese primer día? Bueno, yo venía de clases de teatro, danza, niños y adolescentes, eso era toda mi vida. Yo ya había dejado la otra empresa familiar hacía unos años. Y bueno, con mi papá en el hospital, en realidad, hablando con él, le dije si a él le parecía que yo podía colaborar en algo, en Alquimia. Eras como su tesorito, nos dábamos cuenta de lo que él amaba, ese emprendimiento. Y bueno, debido a que lo veíamos que sabíamos que estaba transitando sus últimos días, junto con uno de sus mejores amigos, que estaba ese día también en el hospital, lo recuerdo, le pregunté si a él le interesaba y me dijo que sí. Y bueno, y cuando él falleció, me animé, me acerqué, además me encontré con sus socios y amigos, que a ellos no les gusta que les diga, pero yo lo siento como un montón de padres que tengo ahí también, porque me cuidan. Así que fue de mucho desafío. Empecé siendo pistera, lo que fue todo un desafío para mí. Quería empezar aprendiendo desde lo primero hasta todo lo que englobaba ese negocio que yo era muy desconocido para mí, así que ahí me puse mi uniforme de pistera y aprendí a surtir nafta y todo lo que eso conlleva, que parece que es fácil, pero no lo es. Y bueno, de a poquito me fui moviendo ahí por las áreas durante el año pasado. Pero el primer día siempre es de mucho nervio. Yo no sabía además muy bien, yo decía como que está bien lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Esto lo voy a poder hacer, seré capaz. Hasta el día de hoy me pregunto si soy capaz y si soy buena para eso. Pero bueno, el equipo humano me parece maravilloso, eso es de las cosas que más... Bueno, gallegos, ¿verdad? Somos 10 familias, si no me equivoco, por ahí si no me corregirán, 10 familias gallegas y se ve ahí el espíritu gallego está en todo. Está en los socios que están todo el día ahí, que van a cualquier hora, en cualquier día. Es igual a mi padre, que estaría acá un domingo a las 11 de la noche, 10 de la noche, en lugar de estar en su casa, pues ellos están disfrutando ahí de su trabajo y se nota que lo disfrutan. Así que bueno, es un poco por ahí. ¿Y cuáles? No te voy a dejar tan rápido, María Noel. ¿Y cuáles fueron los retos en estos roles que contabas algunos, como pistera, como la única socia mujer y joven, para entenderse todos, ¿no? Para ellos también un reto, ¿no? Sí, creo que para ellos también un reto, una mujer joven con mucho desconocimiento sobre el tema, me ayudaron muchísimo. Bueno, me di cuenta que era un mundo de hombres, de alguna forma, así que ya me estoy acostumbrando a escuchar chistes y cosas, me dicen tapate los oídos, y yo como dale, sí, el chiste. Pero bueno, la verdad que muy bien, como... con mucho respeto, acompañándome. Bueno, también un poco me han mimado porque estuvo toda la pérdida de mi padre en el medio y ese era un espacio muy sagrado para él, entonces yo conecto con él todo el tiempo, ahí es como inevitable eso. Él está ahí, me dicen, está su silla, o sea, hay como un montón de cosas. Y creo que eso, muchas de las cosas que me motivan tienen que ver con esto, que ese era un tesoro de mi padre, con que somos una colectividad gallega que también está tirando para adelante en un negocio re complejo, que para mí es complejo, que tiene muchos pormenores, mucho de qué aprender, como cualquier empresa,
con un montón de empleados, un montón de riesgos. Así que bueno, creo que me he sentido muy bien. Muy bien. Noni, ¿cuál fue tu mejor papel en el escenario y en las empresas familiares? Bueno, papel en el escenario, pero ¿querés que hable de un personaje particular? El que vos quieras, contanos cuál fue el que más te gustó. Bueno, sí, hice un papel muy interesante en una obra que hice en 2019, ya hace muchos años, previo a la pandemia. Una obra maravillosa que se llamó La rebelión de las secundarias, que además escribió y dirigió mi compañero, que también falleció unos años después, entonces, bueno, también fue como una de remar ahí en el teatro, y me quedó como muy grabado por estar muy conectada con él en ese proyecto, y porque fue un personaje muy complicado. Yo era una actriz argentina, que hacía de una actriz argentina, muy reconocida, y bueno, hubo como mucho desafío, tenía como muchos monólogos, tenía mucho miedo, fue el papel más desafiante que hice. Y creo que en las empresas familiares va un poco parecido, porque también siempre llegué como que caí del cielo. A diferencia de Carmen, que se crió arriba de un ómnibus, ¿verdad?, ya juntando monedas, yo como que no, a mí las artes me atravesaban profundamente y yo quería estar ahí. Pero bueno, también en un momento me di cuenta que necesitaba abrirme a otros caminos y además después lo agradecí porque aprendí a hacer muchas cosas y eso me sirvió también para la vida. Pero bueno, de mucho desconocimiento y mucho miedo. O sea, dispuesta como a aprender y absorber todo, pero bueno, con el respeto y el miedo de soy nueva y tratando como siempre eso que me inculcaba mi padre, como de dar el ejemplo de, bueno, si además soy la hija de, yo tengo que estar a las 9 de la mañana e irme a última hora, o sea, como cumplir hasta por demás, o eso por lo menos me pasaba a mí. Bueno, porque sentía como una responsabilidad que tenía que dar el ejemplo yo. Ser un ejemplo y era tu ejemplo además. Y sí. Gracias, María Noel. Seguimos con Ibe por acá. Ibe, ¿cuál es tu vínculo con la comunidad gallega? ¿Crees que la familia o algún integrante en particular influyó en tu camino y de qué manera? Aunque fueron adelantando cositas de estas, les pedimos que nos cuenten bien. Sí. Muchas gracias. Gracias. A Consul por acompañarnos. Sí, de hecho, bueno, mi abuela fue como la referente gallega. Ella era, sí, súper metedora, emprendedora para todo lo que hacía, resolvía las cosas con mi abuelo. Siempre le contaba a las chicas el otro día, en la azotea, en medio de Parque Valle, en su casa, tenía las gallinas, las coles, esas cosas altas, con hojas verdes. Y yo decía, ¿por qué, abuelo, tenés estas cosas? ¿No? Como que en su momento no entendía que hacía eso ahí, ¿no? Y era como traer un poquito de tierra a su casa, en la mitad de Parque Valle, ¿no? En la azotea, las gallinas, los bichos. Después, claro, te servían comida y yo no quería comer porque sabía que faltaba alguna arriba, ¿no? Entonces era como rarísimo para mí. Es más, en algunas, recuerdo una oportunidad que hasta un conejo había, tenía en otro lado un conejo y ese día había pollo, que no era ni pollo ni... Entonces, esas cosas que te llevaban a donde él quería estar, ¿no? O donde él estuvo. Entonces, para mí, esas vivencias, o cuando papá agarraba y le decía, inglés, ¿no? Era como una manera, porque era, y él siempre estaba ahí como en su mundo de que me hablaban en gallego, de que, bueno, me hacían llamar a España siempre, los domingos, como decía Sole, que era una manera de estar allá, ¿no? Ya ni me acuerdo qué me preguntaste. Perfecto. ¿Cómo es tu vínculo con la comunidad gallega? Vieron que las hacemos catarsis acá. ¿Y quién influyó en tu camino? Sí, que sin duda la abuela Lidia. Sí, sí. Y después, por otro lado, también otra cosa que me hiciste ver el otro día era eso, ¿no? A los 18 años, cumplí 18 años y quise sacar el pasaporte, la ciudadanía, porque mi padre nunca había querido, porque tenía terror de que yo me fuera. Entonces, por un lado, era lo que me decía Sole, ¿no? Por un lado, la abuela que me hacía estar cerca de la familia
en La Cañiza, ¿no? Y por otro lado, papá que no quería que me fuera. Bueno, logré, me acuerdo, ir a la embajada llorando. Rafael me atendía. Años de ir, me trajeron todos los papeles, una colaboración divina. Y bueno, tuve el pasaporte. Al año falleció papá y nunca me fui. Me casé a muy poco tiempo y bueno, no me fui. Pero en realidad era eso, ¿no? De cómo estar allá y acá a la vez. Así que por ahí viene todo mi camino. La familia gallega sí. unida, eso era lo que querían. Carmen, no hay ninguna duda, pero contanos, porque tenés mucho más vínculo con la comunidad gallega, y quién crees que fue tu principal influencia en tu historia gallega. Bueno, obvio que mis padres. O sea, siempre estuvimos rodeados de gallegos. O sea, no había reunión o amigos de mis padres que no fueran gallegos. O sea, jugar a la brisca, ir los 1 de mayo a la barra de Santa Lucía con el ómnibus lleno de gente y todos gallegos con la empanada gallega y todo eso. No, toda la vida. A la edad de cumplí 12 años en España, fuimos a pasear, estuvimos 6 meses allá. Que ese año no fui acá a la escuela, nos fuimos en junio y volvimos en noviembre. Y bueno, ahí yo me sentí parte de España, de Galicia, porque fuimos a vivir a la aldea, a la casa donde nació mi papá. Vivía mi abuela, que tenía 82 años. La casa era una casa de aldea, sin baño, sin luz, sin agua. Había que ir a buscar el agua a la fuente, que quedaba como más de una cuadra. La luz era con unos frasquitos con aceite y un piolín. Y mi abuela cocinaba en la lareira, no tenía cocina, era todo en la lareira. Y bueno, mi padre le compró una garrafa de 3 kilos, que era rara ya, ¿no? Y para que mi mamá hiciera la leche. Y después, bueno, íbamos a comer afuera o íbamos a la casa de los hermanos de mi mamá o de mi papá, que ya tenían otro tipo de casa. Pero para mí eso fue fascinante, ir con una vecina que había de mi edad, íbamos a cuidar las vacas, íbamos a las vacas de ella y llamábamos las vacas, ir a Herba, subirme al carro. O sea, para mí fue fantástico. Esos 6 meses fueron uno de los mejores de mi vida. Y bueno, después con los años nos casamos y todo eso, y me vinculé al Centro Gallego, porque cuando yo era niña teníamos unos vecinos de que las hijas, que eran amigas mías, bailaban en el Centro Gallego. Y tenían unos trajes con lentejuelas, con cosas. Y yo veía esos trajes y quería un traje. Y mi mamá y mi papá decían, no, para eso no. Yo no puedo perder el tiempo, ir al Centro Gallego. No, la plata para eso no hay. Hay para estudiar, para comer, pero para eso no hay plata. Y bueno, cuando mis hijos eran chicos, una vez hubo una romería en Cambadu, la primera romería que hizo el Centro Gallego en Cambadu. Estamos hablando allá por el año 92. Y bueno, vimos bailar unas niñas y bueno, mi esposo le preguntó a la profesora cómo era y los hicimos socios y ahí empezaron a bailar mis hijos y después empecé a bailar yo con 39 años, 38 años. Me largué a aprender a bailar gallego, un grupo Raigames que lo formé yo con otras madres y bueno, eso es la historia mía, o sea, sigo vinculada. Bueno, fui muchas veces a España, mis suegros después se volvieron a España, entonces siempre tuve mucha relación, ¿no? Y tengo mucho contacto con todos mis primos, con todos. Y Carmen, vos llevas con mucho orgullo, ¿no?, la sangre gallega, sí, pero sí, nos decías que no siempre fue tan fácil decir que uno era gallego. No, sí. Antiguamente éramos muy discriminados, ¿no? O sea, en mi época de adolescencia el gallego era discriminado, o sea, era lo peor, era pata sucia, mugriento, y ser de Cucha era el colmo de los colmos. Cuando iba a un baile y me preguntaban el nombre, bueno, ya decir Carmen ya era como un cartel acá.
Y todavía te agregaban, lo último que falta es que tu padre trabaje en Kutza. Pa. Pero bueno, nada, lo superé todo y no me quedaron secuelas, ¿eh? No solo eso, sino que se lo transmitiste a la siguiente generación. ¿Cómo fue ese camino? Sí, bueno, mis hijos hoy tienen un gran sentido por Galicia. Mi hija incluso viajó con el esposo y con los hijos y tiene proyectado, lo que pasa es que con los chicos en edad escolar es más complicado, son 5 personas para licencias, colegio, todo eso, pero sí, siguen vinculados y Sebastián también. Sí, aparte tienen las tías allá, estamos continuamente en contacto y les encanta Galicia. También son la tercera generación en Cuxa. Son la tercera generación. Para poder presentarse bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Carmen. María Noel. María Noel, te voy a repetir porque ya tu vínculo con la comunidad gallega, que ya fuiste contando, pero tu vínculo en sentido amplio, y quién fue el integrante o cómo la familia influyó en tu historia de vida, que también fuiste contando un poco, pero contanos vos. Bueno, sí, mi papá era gallego, nacido en Santiago de Compostela, lugar al que tuve, como mencionaste, el privilegio de ir de muy pequeña y como dijiste, como que entendí todo. No sé cómo explicarlo muy bien, hay algo como medio sensitivo, como que pasó internamente, sé que le pasa a mis hermanas, le pasa a mi mamá incluso también, que acompañó a mi padre por 50 años al lado de él, y ella no es gallega, es uruguaya, pero es como una mujer gallega casi, porque... la adoptaron. Digamos. Sí. Y bueno, y él se ha encargado a lo largo de su vida, mi papá ni siquiera tuvo ciudadanía uruguaya para que tenga, o sea, nunca votó acá, él... estaba muy arraigado a su tierra. Hecho así, que como vos decías, esto de la discriminación, para mí era siempre fue un orgullo decir que mi padre era gallego. Me encantaba decirlo, como que refleja eso y que... Bueno, es verdad, pero bueno, para hablar que hemos evolucionado, digamos, ¿no? Contar que mi papá se había venido en un barco durante un mes con su madre, ¿no? Con 5 años. A mí me generaba mucho orgullo y todo lo que había... construido a lo largo de su vida y cómo había transmitido eso. Y bueno, y él participó de todo lo que existe acá de los gallegos, creo, en Uruguay, él creo que hizo todo. O sea, acá sus amigos eran gallegos, tuvimos el privilegio de que él y mi mamá nos pudieron llevar varias veces, gracias a ellos fui. Tuve la oportunidad de ir sola después mientras él estaba transitando su enfermedad y fue muy difícil para mí estar ahí, escuchar una gaita y no tener a mi padre. De hecho, recuerdo llamarlo en ese momento, de caminar hacia la Plaza del Obradoiro, que es la plaza en Santiago donde está la catedral, para los que no saben, y erizarme completamente y llamarlo y decirle, ¿por qué no estás acá conmigo compartiendo esto? Bueno, y él haciéndose la quimio acá, ¿no? Con toda la fuerza. Y siempre tuve eso de, bueno, si no voy a vivir acá, voy a vivir en España. O sea, siempre fue como mi segunda casa, de alguna manera. Y siempre me sentí como mitad gallega y mitad... Y a mis hermanas creo que les pasa mucho lo mismo también. Yo creo que él se ha encargado de transmitir ese sentimiento. Y bueno, y ese dolor de haber dejado su tierra, a diferencia de Ibe, que decía que su papá nunca la había dejado irse, mi padre hizo todo para que nos fuéramos. Y no lo logró, pobre, porque estamos acá a las 3. Pero yo creo que era un deseo que todavía no lo descartemos, quién sabe, las vueltas de la vida. Pero yo creo que a él le hubiese encantado que quizás alguna hubiese vivido. Lo que pasa es que emigrar es bueno, está todo un tema, una cuestión muy compleja. Así que él me transmitió todo por esta colectividad. Gracias, Noli. Para cerrar... Para cerrar, breve, ¿qué características la comunidad gallega sienten que marcó su historia, las acompañó? Muy, muy breve, no más de una frase. ¿Qué características, qué particularidad de la comunidad gallega les llegó a ustedes y las acompañó en estas historias que fuimos compartiendo a lo largo de la noche? Yo puedo decir una muy banal, pero que es real, la comida.
todos coincidirán acá conmigo que la comida gallega es la mejor del mundo y para mí no es nada menor. Bueno, creo que la cultura del esfuerzo, que tiene sus pros y sus contras, porque, bueno, está buenísimo esforzarse, pero a veces también creo que los gallegos y quizás también, qué sé yo, han tenido que trabajar mucho también por la situación en la que se encontraban. Pero creo que la cultura del esfuerzo, no sé si ustedes coinciden, que ha estado muy arraigada, el trabajo, creo que también el ahorro, qué importante, ahora me hiciste acordar que fue una de las primeras cosas que me inculcaron mis padres, la cultura del ahorro. Lo hablo mucho con mi mamá hasta el día de hoy, de mi primera cajita con las moneditas que me daba mi padre, y yo eso no se tocaba, solo era para cosas muy importantes, así que impresionante. Y la comida no tan menor, ¿no? Porque es una expresión cultural impresionante que une, que acompaña los domingos a que se juntaban a comer, ¿no? Y ustedes mismos. Exactamente. Bueno, gracias, Marianel. ¿Ibe? Un poco sumado a esas dos características, sumaría, o lo que me toca es la testarudez, ¿no? Es como eso de alcanzar, de eso que te propones algo y había que llegar a ello, ¿no? Más allá de todo lo que había adelante, el objetivo estaba y había que lograrlo, ¿no? Que no era fácil, claramente, y un poco por eso también hoy lo que les decía de mis proyectos con propósito y lo que tenía que ver con incluir, ¿no? O sea, poder generar eso, porque también la migración, cuánto exclusión hubo en todo esto, y un poco lo que hablamos acá, y seguro lo que a cada uno de los que estamos acá también transitando sus realidades con historias o similares o distintas, pero que en el fondo esas emociones seguro que nos trascienden a todos. Así que un poco eso. Muchas gracias, Ibe. Carmen, para cerrar, ¿te tocó? ¿De esta pregunta? Claro, esta misma pregunta. ¿Qué sentís que marcó tu historia de la comunidad gallega? Sí, el ahorro, como lo dije, el ahorro indudablemente. O sea, yo soy hija de padres muy mayores. Mi mamá tenía 46 años cuando me tuvo, que no es hoy en día, sino estamos hablando de 1959. Mi mamá era de la edad de las abuelas de mis amigas. Y entonces siempre tuvieron ese miedo de no criarme, de fallecer sin dejarme sin criar. Y entonces yo me acuerdo de tener 5 años y que mi papá traía el sobre con el sueldo y lo ponían en el cajón de la cómoda, y mi mamá separaba la plata y me decía, esto así como viene, no hay que gastarla toda. Acá ahí va a venir el cobrador, venía el cobrador de los impuestos, el de la luz, el agua, venían todos los cobradores a casa, y esto es para los cobradores. Al cobrador no se le puede decir que vuelva otro día, hay que pagarle. Y esto para comer, y siempre tiene que sobrar, no se puede gastar todo. Eso me lo inculcaron. Y después la despensa. No se puede gastar el último litro de aceite. Siempre tiene que haber, cuando agarras una botella de aceite, hay que tener una de aceite, 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina, 1 kilo de fideos, 1 kilo de azúcar. Eso siempre tiene que estar en las reservas. O sea, ¿cómo? No se tira, se come toda. Yo era muy mala comedora y entonces todo lo comía mi madre. Gracias, Carmen. Bueno, nos quedamos con eso. No sé si se sienten reflejados, pero la cultura del ahorro, la cultura del esfuerzo, lo testarudo y la comida que nos acompaña todos los domingos. Y con esto cerramos. Espero que hayan disfrutado este espacio. Muchas gracias a todas y todos por venir. Yo quiero hacer un agradecimiento. ¿Me dejas? En primer lugar, quiero agradecer a mis padres porque me dieron una muy buena vida. En segundo lugar, quiero agradecer a mi esposo, que siempre me dice que sí a todo. Quiero agradecer a la Asociación de Empresarios Gallegos por esta invitación. Me sentí muy cómoda y muy bien. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber venido, por escucharnos, y que bueno, que se lleven cosas lindas de todas nosotras. Gracias. Bueno, y por último, Elvira, mil disculpas. No, a Elvira, a Isabel, a Paula,
A todos ustedes, muchas gracias. Me quedé con ganas de decir una cosa que nos caracteriza, digo nos caracteriza por más que yo sea también de tu generación y segunda generación. Hay un aspecto que tiene el gallego en su cultura y en su comportamiento que es la solidaridad. Muchos de los que estamos acá disfrutamos de muchas cosas a partir del esfuerzo y el sacrificio de muchos gallegos. Me van a disculpar, también me emociona, pero siempre tuvieron una mano amiga. En algún momento alguien les dio una mano y ellos la devolvieron. Y eso merece un aplauso. Muchas gracias.